En los confines de un mundo que creemos conocer, habita el misterio. Fragmentos de tiempo donde la vida no solo sobrevive, sino que se manifiesta como una obra de arte. Hay sombras que rugen, colores que engañan al ojo y gigantes que cantan en la oscuridad de los abismos. Bienvenidos a una travesía más allá de lo evidente. Desde las cumbres gélidas donde el viento es el único testigo, hasta los jardines sumergidos que guardan la memoria del planeta. Hoy nos detenemos para observar a los elegidos, aquellos que portan la esencia de la resiliencia en su ADN. En este especial de Víctor Brasil, desvelaremos el enigma de 5 guardianes. Veremos la elegancia letal del tigre blanco, la sabiduría ancestral del calau y la soledad perfecta del zorro en el hielo. Escucharemos el lamento sagrado de la ballena jubarte, un eco que atraviesa los siglos. Prepárate para sentir la fragilidad de la belleza. Porque en este viaje, descubrir sus secretos es reconocer nuestra propia conexión con lo extraordinario. En el corazón de Madagascar el tiempo no corre, se desliza. Aquí habita el camaleón. Un observador silencioso que desafía nuestra percepción de la realidad. Miren ese ojo. No es solo un órgano, es un radar de 360 grados. Sus ojos son 2 mundos independientes, buscando una verdad que nosotros aún no vemos. Observen sus pies. Cada paso es una meditación profunda, una duda necesaria entre la vida y el abismo. No tiene prisa, jamás. Porque en la selva, la prisa es el primer paso hacia la muerte. El camaleón entiende que la quietud es su arma más letal. Pero su verdadero secreto no está en sus movimientos, sino en su piel. Olviden los pigmentos. Lo que ven aquí son cristales. Una arquitectura invisible que manipula la luz para gritar sus emociones, sin decir una sola palabra. Es un lenguaje de luz pura. El mundo parece detenerse cuando el hambre acecha. En una fracción de segundo, lo imposible sucede. Una lengua que es un rayo, más veloz que un parpadeo, más letal que una flecha de carne y moco. El destino se decide antes de que la presa pueda reaccionar. El camaleón nos enseña que la supervivencia no es fuerza bruta, es adaptación. Es saber cambiar de piel para no perder el alma. En un rincón de esta isla sagrada, el artista invisible sigue esperando, vigilando un mundo que cambia, mientras él se vuelve uno con el universo.
Bajo el espejo de cristal que separa nuestro mundo del misterio, habita un gigante. Aquí en la inmensidad azul reina la ballena jubarte. No es solo un animal, es un monumento vivo a la resiliencia de nuestro planeta. «30 toneladas de carne y espíritu que cruzan océanos enteros, desafiando las tormentas y el tiempo mismo. Siguen mapas invisibles, rutas grabadas en su ADN que nosotros apenas podemos soñar. Un centinela de las profundidades que nos observa desde una sabiduría milenaria. Escuchen. No es solo sonido, es una lengua sagrada que conecta los polos con el ecuador. El canto de la jubarte es la melodía más compleja del reino animal. Una sinfonía de gemidos, pulsos y trinos que resuenan en el vacío líquido. Notas que viajan miles de kilómetros por las corrientes silenciosas. Preguntas que solo el océano sabe responder en su soledad infinita. Cantan para encontrarse en la vastedad. Cantan para recordar quiénes son. Cantan porque su historia es más antigua que nuestras montañas más altas. Es la voz de un mundo que se niega a ser silenciado por la modernidad. Cuando rompen la superficie, el mundo entero parece detenerse. Miren ese soplo, una columna de vida que estalla contra el cielo. Sus pulmones son catedrales de aire puro. Su corazón, una caldera masiva que late al ritmo lento de las mareas. Cada respiración es un pacto con la existencia. En este baile eterno entre dos mundos, la jubarte nos recuerda nuestra propia fragilidad. Nos enseña que el océano no nos pertenece. Nosotros somos sus huéspedes temporales. Pero hay un momento donde la gravedad se rinde ante la voluntad. El salto. 30 toneladas que desafían el cielo. Una explosión de poder que detiene el aliento del espectador. Un impacto que resuena en las entrañas de la tierra. La ballena jubarte no solo sobrevive, ella consagra el océano. Nos enseña que la grandeza no es solo tamaño, es armonía. Mientras su canto siga vibrando en las profundidades, habrá esperanza para nuestro mundo azul. Nuestra travesía continúa, pero no viajamos solos. Si este viaje resuena en usted, deje su huella con un me gusta. Díganos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? Su voz hace grande a Víctor Brasil. Sigamos. En el corazón de la espesura asiática existe una anomalía sagrada. Aquí habita el tigre blanco. No es una especie distinta, no es un error de la naturaleza. Es un milagro genético recesivo. Un espectro que camina entre los vivos,
desafiando las leyes del camuflaje. Miren esos ojos. No son los ojos dorados que definen a su linaje. Son pozos de un azul gélido, como el zafiro más puro extraído de las profundidades de la tierra. Nos observan con una claridad que hiela la sangre. Saben que no pertenecen a las sombras verdes. Su color es su condena y al mismo tiempo su corona. En este reino, ser blanco es ser un faro en la oscuridad. $300 kilos de elegancia letal. Cada músculo bajo ese pelaje de nieve es una cuerda de acero templado. Movidos por una fuerza ancestral que no conoce la vacilación. Sus patas no tocan el suelo, flotan sobre la hojarasca. Es la maquinaria predatoria más rara del planeta. Una criatura que parece esculpida en mármol por un artista celestial. Una belleza tan absoluta que intimida al espíritu. Pero la perfección técnica tiene un precio amargo. Ya no quedan tigres blancos en libertad, ni uno solo. Text son prisioneros de su propia magnificencia. Espejismos que habitan solo bajo el amparo de la mirada humana. Un fantasma que se niega a desvanecerse, aunque su mundo salvaje ya no lo reconozca. Es el símbolo de lo que sucede cuando la belleza es más fuerte que la supervivencia. El tigre blanco es un recordatorio de que lo extraordinario es frágil. A veces lo más bello del mundo es también lo más solitario. En las selvas vibrantes del sudeste asiático, no todo lo que vuela es ligero. Aquí habita el calao. No es un ave común, es un arquitecto del equilibrio. Un mensajero entre la luz del sol y la humedad de la tierra. Un fósil viviente que nos observa desde las alturas. Miren su casco. No es solo un adorno. Es una pieza de ingeniería biológica. Una estructura masiva de queratina que corona su cabeza como un escudo sagrado. No es hueco, es denso, es su firma de poder. Lo usa para combatir, lo usa para excavar, pero sobre todo lo usa para cantar. Su casco es una caja de resonancia que amplifica su llamado a través de kilómetros de vegetación densa. Cada semilla que este gigante consume es una promesa para el futuro. Sin el calao, la selva guardaría un silencio mortal. Él es el gran dispersor, el jardinero que planta los bosques que nosotros respiramos. Viaja a distancias enormes, llevando la vida en sus alas. Un ciclo eterno de regeneración que no se detiene.
Es un vínculo sagrado entre el árbol que le da fruto y la tierra que espera renacer. Su vuelo es la costura que mantiene unido el tejido del ecosistema. Pero su trono en las alturas es cada vez más pequeño. El rugido de las máquinas reemplaza al grito de las aves. Los árboles ancestrales caen, y con ellos la memoria de su especie. El calao es el alma de la selva viva. Proteger su vuelo es asegurar el aliento del planeta. Bienvenidos al confín del mundo. Aquí en la inmensidad blanca habita el zorro ártico. No es solo un habitante del frío, es su dueño. Un espíritu pequeño que desafía a la muerte a 50 grados bajo cero. Miren su pelaje. Es la obra maestra de la evolución térmica. Una capa densa que atrapa el calor como una caldera invisible. Sus orejas son cortas, su hocico compacto. Todo en él está diseñado para conservar la vida. Incluso sus patas están cubiertas de piel, como botas naturales sobre el hielo eterno. Es un milagro de la biología en un desierto de hielo. Un nómada que no conoce fronteras, solo la supervivencia. Pero la calidez no es suficiente. En el Ártico, el hambre es una sombra constante. Sus oídos son radares de precisión absoluta. Pueden detectar el pulso de un roedor bajo metros de nieve compacta. El mundo se detiene, el tiempo se congela. El arco de la supervivencia. En una fracción de segundo, la zorra se lanza al vacío. Una parábola de carne y hueso cayendo sobre el destino. Se clava de cabeza en el invierno, buscando la vida donde otros solo ven muerte. El zorro ártico nos enseña que la fuerza no está en el tamaño, sino en la resistencia. Es la llama blanca que se niega a apagarse. Un recordatorio de que incluso en el lugar más hostil de la Tierra, la vida siempre encuentra su camino. Nuestra expedición por hoy ha terminado. Pero el mensaje de estos gigantes apenas comienza a resonar. La naturaleza nos ha hablado, ahora le toca a usted ser su voz. Si estos relatos han tocado su espíritu, no los guarde solo para usted. Comparta este video. Haga que este eco llegue a un nuevo horizonte. Ayúdenos a que la sabiduría de lo salvaje nunca guarde silencio. Gracias por ser parte de esta historia. Nos vemos en la próxima frontera.